Muy lejos del alcance de nuestro sistema solar, algo extraordinario está sucediendo en la oscuridad absoluta del espacio. Un nuevo estudio fue divulgado hace menos de 24 horas y está transformando completamente todo lo que sabemos sobre objetos interestelares. Ahora tenemos evidencias concretas de que el 3I/diagonal Atlas no está apenas deslizándose silenciosamente entre las estrellas. Él se está desplazando, pulsando, como si tuviera un corazón cósmico sincronizado con un reloj invisible. Científicos rusos confirmaron este descubrimiento impresionante. Estamos ante un ritmo repetitivo, preciso de más para ser descartado como mera coincidencia, regular de más para ser ignorado como caos aleatorio. ¿Sería este el metrónomo perfecto de la naturaleza o el eco de algo deliberadamente proyectado? Esta noche, vamos a pelar capa por capa todos los datos de este nuevo descubrimiento, señal por señal, paso a paso, hasta que los patrones se revelen completamente delante de nuestros ojos. Quédate conmigo hasta el final porque lo que vamos a descubrir puede cambiar para siempre la manera como ves no apenas los cometas, sino la propia posibilidad de intención en el cosmos. Si este misterio te atrapó de la misma forma que me capturó, no olvides dejar tu like en este vídeo y suscribirte al canal para no perder ninguna actualización mientras esta historia se desarrolla en tiempo real. Deja un comentario contando desde donde estás viendo, qué horas son allá en tu ciudad y si crees que estamos recibiendo toda la verdad sobre el 3I/diagonal Atlas. Si quieres ayudar a esta comunidad a crecer, comparte este vídeo en tus redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, o en cualquier lugar donde las personas estén listas para cuestionar lo desconocido. Tú eres la razón por la cual conseguimos continuar persiguiendo historias como esta. Muchas gracias por estar aquí. Imagina la escena. Es 8 de octubre de 2025, y en algún lugar dentro de un observatorio ruso, dos astrónomos están mirando datos que simplemente no tienen sentido. Yuri Medvedev y Sergey Pavlov estaban rastreando un visitante de más allá de nuestro sistema solar, un cometa designado como 3I/diagonal Atlas, y lo que están viendo no debería ser posible. Repasan los números nuevamente, después una vez más. El patrón se mantiene firme. Y entonces hacen algo que va a resonar por todas las agencias espaciales de la Tierra. Publican sus descubrimientos en el telegrama de los astrónomos número 17437, y el mundo de la astrofísica silenciosamente comienza a fracturarse. ¿Qué exactamente encontraron? El cometa se está desplazando. No deriva aleatoriamente, no cayendo por el espacio de la manera caótica como los cometas normalmente lo hacen, sino desplazándose con un ritmo, una pulsación. Cada 4 horas, con un margen de error de aproximadamente 2 horas, su posición cambia en un patrón predecible. Cada 2 horas, con margen de cerca de 1,33 horas, su brillo aumenta y disminuye. Estas no son aproximaciones o pensamientos ilusorios. Ellos usaron algo llamado periodograma de Lomskargle, una herramienta estadística tan precisa que consigue encontrar ritmos ocultos en datos aparentemente aleatorios. Es el tipo de herramienta que usas cuando estás cazando patrones que la naturaleza generalmente no ofrece. Ahora, aquí es donde la situación se pone extraña. Rusia anunció esto abiertamente, públicamente. Mientras tanto, la NASA, la Administración Espacial Nacional de China y el Programa Espacial de los Emiratos Árabes Unidos no dijeron absolutamente nada. Silencio total de las agencias de las cuales normalmente oímos primero. Algunos pueden decir que es burocracia o tal vez una paralización gubernamental que está reteniendo la liberación de datos. Otros pueden preguntarse si hay más en la historia, si alguien decidió que esta información necesitaba un aterrizaje más suave o ningún aterrizaje. Pero Rusia no esperó. Rompieron el silencio. Y ahora todos nosotros nos quedamos preguntándonos lo que todos los demás saben y no nos están contando. Esto no es apenas sobre protocolo científico. Esto es sobre quién controla la narrativa cuando algo llega del espacio interestelar comportándose de maneras que hacen que astrónomos experimentados pauseen. Cuando Oumuamua apareció allá en 2017, llevó semanas para que la comunidad científica ni siquiera concordase sobre qué era.
¿Una roca, un cometa, algo completamente diferente? Y cuando finalmente teníamos nuestros telescopios apuntados en la dirección correcta, ya se estaba yendo. Pero el 3I/diagonal Atlas, lo observamos por meses ahora, y cuanto más observamos, menos se comporta como cualquier cosa que ya catalogamos antes. Los rusos no son conocidos por hacer afirmaciones salvajes en astrofísica. Su programa espacial tiene reputación de rigor, de verificar 2 veces, de no publicar a menos que la matemática sea sólida. Entonces, cuando Medvedev y Pavlov ponen sus nombres en un telegrama que esencialmente dice que este objeto está haciendo algo regular, algo predecible, algo que parece casi deliberado, la comunidad científica global tiene que prestar atención. Porque cometas no hacen cosas regulares. Cometas son motores del caos, expulsando gas y polvo asimétricamente, cayendo por el vacío con toda la gracia de una máquina de lavar rota. Piensa en lo que la regularidad significa en el espacio. Nuestro sistema solar funciona con regularidad. La Tierra orbita el Sol cada 365,25 días. La Luna tira de nuestras mareas en ciclos predecibles. Los púlsares giran con tal precisión que podemos usarlos como relojes cósmicos. Pero estos son sistemas establecidos, objetos que se acomodaron en sus ritmos a lo largo de miles de millones de años. El 3I/diagonal Atlas es un visitante. Vino de otro lugar, de algún lugar más allá de la burbuja de influencia de nuestro Sol, y llegó girando como un metrónomo. Esto no es normal. Esto no es lo que viajeros interestelares hacen. Entonces, ¿cuáles son las alternativas aquí? O este cometa tiene una forma y composición tan perfectamente equilibradas que naturalmente gira con precisión mecánica, lo que lo haría un acaso geológico de 1 en 1000 millones, o algo sobre su estructura u origen es fundamentalmente diferente de todos los otros cometas que ya estudiamos. Y es aquí donde la conversación se pone incómoda para algunos científicos, él está haciendo esto a propósito. Esta última opción es aquella que nadie quiere decir en voz alta en una publicación revisada por pares. Porque una vez que sugieres intencionalidad, una vez que abres la puerta para la idea de que un objeto del espacio interestelar puede estar siendo controlado, ya no estás haciendo astrofísica convencional. Estás haciendo algo más cercano a arqueología o primer contacto. Y ese es un campo donde reputaciones van a morir si estás equivocado. Pero los datos no se preocupan con reputaciones. Los datos apenas se quedan allí parpadeando su pulso de 2 horas, esperando que alguien los explique. La decisión de Rusia de publicar puede haber sido estratégica. En la arena de la exploración espacial, ser el primero importa. Moldea cómo la historia es contada, quién es citado, cuáles científicos se vuelven el punto de referencia. Al divulgar este descubrimiento antes que cualquier otra persona, Medvedev y Pavlov colocaron su país en el centro de lo que puede volverse el descubrimiento astronómico más significativo de la historia moderna. Si el 3I/diagonal Atlas acaba siendo algo extraordinario, Rusia será recordada como la nación que contó al mundo primero. Si acaba no siendo nada, bien, ellos publicaron datos. ¿Es eso lo que los científicos hacen? Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. Si varias agencias tienen rastreado este objeto, y Rusia es la única hablando sobre estos cambios periódicos, ¿qué te dice eso sobre lo que las otras están viendo? ¿Están viendo la misma cosa y escogiendo el silencio? ¿Están viendo algo diferente y esperando por más datos? ¿O están viendo algo tan extraño que aún no descubrieron cómo contárnoslo? Porque en la historia de la exploración espacial, el silencio raramente es vacío. El silencio generalmente está lleno de personas discutiendo en salas cerradas sobre lo que el público necesita saber y cuándo necesita saber. Y ahora, mientras Rusia habla, el silencio de todos los demás es ensordecedor. Antes de continuemos desenredando este misterio, necesito pedir algo importante para ti. Si estás disfrutando de este contenido, si estás intrigado con este descubrimiento que puede cambiar todo lo que sabemos sobre el universo, deja tu like ahora. Este simple gesto ayuda al algoritmo a llevar este vídeo para más personas que también quieren entender lo que
está sucediendo allá afuera? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder las próximas actualizaciones sobre el 3i/Atlas. Comparte con amigos que gustan de ciencia y misterio. Y deja un comentario contando, ¿crees que este cometa es natural o hay algo más sucediendo aquí? Tu participación es fundamental para continuemos produciendo este tipo de contenido profundo. Ahora vamos a hablar sobre lo que estos astrónomos rusos realmente midieron, porque los detalles específicos importan mucho más de lo que puedes imaginar. Cuando rastrean un objeto moviéndose por el espacio, están esencialmente previendo dónde debería estar con base en la gravedad, velocidad y trayectoria. Calculan su camino, después observan dónde realmente aparece, y comparan los dos. La diferencia entre donde previste y donde observaste es llamada de residuo o menos c, observado menos calculado. Para la mayoría de los cometas, estos residuos son desordenados, inconsistentes. Porque cometas son objetos desordenados e inconsistentes. Ellos gotean gas. Giran de forma irregular. Son empujados por su propia liberación de gases de maneras que son casi imposibles de prever. El 3i/Atlas tiene residuos o menos c que se repiten. Ciclan cada 4 horas. Con aquella margen de error de 2 horas, la posición del cometa se desvía del camino calculado de una manera que corresponde al desvío anterior. Esto no es como el caos funciona. El caos no tiene un cronograma. Y aún así, aquí estamos observando un cometa interestelar manteniendo compromisos con precisión matemática. Las variaciones de brillo añaden otra capa a este rompecabezas. Cometas quedan más brillantes y más oscuros a medida que giran porque sus superficies no son uniformes. Un lado puede ser más helado, más reflectivo. Otro lado puede ser más oscuro, cubierto con compuestos orgánicos o polvo. A medida que el cometa gira, vemos diferentes caras, y el brillo cambia de acuerdo. Pero generalmente estos cambios son irregulares, o si hay un patrón, es suelto, aproximado. El tipo de patrón que puedes notar si miras los datos por tiempo suficiente. El 3i/Atlas no requiere que fuerces la vista. Su brillo pulsa cada 2 horas con tanta regularidad que cuando lo graficas en un gráfico, puedes prácticamente ajustar tu reloj por él. Ahora, el periodograma de Lomskar-Le que Medvedev y Pavlov usaron es proyectado exactamente para este tipo de trabajo. Caza periodicidades en datos muestreados de forma irregular. ¿Qué es lo que obtienes cuando estás observando un cometa desde la Tierra y nubes llegan o la luz del día interrumpe? O tu tiempo de telescopio acaba. El análisis tradicional de Fourier tendría dificultades con lagunas en los datos. Pero el Lomskar-Le prospera con eso. Es la herramienta que usas cuando sospechas que hay una señal escondida en el ruido. Cuando piensas que la naturaleza puede estar intentando decirte algo si apenas oyes con atención suficiente. Y en este caso, encontró 2 señales, el cambio posicional de 4 horas y el pulso de brillo de 2 horas. Aquí es donde queda matemáticamente interesante. El pulso de brillo es exactamente la mitad del periodo del cambio posicional. 2 horas versus 4 horas. Esto no es una coincidencia en que tropiezas. Es una relación armónica. El tipo de proporción que hace que físicos se sienten más erguidos en sus sillas. Si el cometa tuviera el formato de una mancuerna, girando de punta a punta, podrías esperar verlo brillar 2 veces por rotación a medida que cada extremidad voluminosa nos enfrenta. Eso explicaría la proporción de 2:1. Pero mancuernas normalmente no producen cambios posicionales con tal precisión. Oscilan. Precesionan. Hacen cosas complicadas con su momento angular que deberían manchar cualquier señal periódica a lo largo del tiempo. A menos, es claro, que el objeto no esté oscilando. A menos que algo esté manteniéndolo estable, trabado en una rotación que no decae ni deriva. En ingeniería, llamamos esto de estabilización activa. Naves espaciales usan ruedas de reacción y propulsores para mantener orientaciones precisas.
Satélites usan magnetómetros y descargas de momento para permanecer apuntados hacia la Tierra. Pero cometas no tienen propulsores. Cometas son pedazos congelados de hielo y roca que se formaron en las regiones externas de algún sistema estelar, distante miles de millones de años atrás, y han navegado por el vacío desde entonces. No se estabilizan. No pueden. Excepto que este parece estar haciendo exactamente eso. Vamos a considerar lo que realmente estamos viendo cuando observamos estos patrones. El cambio posicional significa que la trayectoria del cometa está oscilando ligeramente, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en su camino previsto en un ciclo regular. Esto podría ser causado por chorros de gas emergiendo de su superficie. Pero estos chorros necesitarían estar disparando con timing perfecto, simetría perfecta, de una manera que mantiene la oscilación sin amortiguarla o amplificarla en el caos. Chorros naturales no hacen eso. Chorros naturales son erráticos, intermitentes, impulsados por la luz solar calentando diferentes partes de la superficie en tasas diferentes. La variación de brillo significa que algo sobre o en el cometa está reflejando luz solar en nuestra dirección en un patrón que se repite cada 2 horas. Si es apenas la forma y rotación del cometa, entonces estamos mirando para un objeto con una simetría casi artificial, algo que la naturaleza no tiende a esculpir sin muchas colisiones, desgaste y aleatorización. Si no es apenas forma, si hay algo en la superficie creando este efecto, entonces necesitamos explicar cuál proceso natural podría producir regiones reflexivas tan uniformemente distribuidas que pulsan como un reloj. Algunos científicos sugirieron que podemos estar viendo un núcleo bilobulado. 2 grandes pedazos de hielo conectados por un cuello estrecho girando alrededor de su centro de masa común. Esto podría producir una curva de brillo de 2 picos, pero generalmente oscilaría. El famoso cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, que la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea estudió de cerca, tiene el formato de un pato de goma, claramente bilobulado, y cae por el espacio con una rotación compleja que llevó meses para ser totalmente caracterizada. No pulsa con regularidad metronómica. Baila un vals caótico. El 3I/Atlas no está bailando. Está marchando. Y esta distinción, este cambio del caos para la orden, es lo que tiene a algunos astrónomos silenciosamente preocupados y otros silenciosamente animados. Porque orden en la naturaleza generalmente tiene una causa, y la causa generalmente es simple una vez que la encuentras. Planetas orbitan regularmente porque la gravedad es predecible. Cristales forman patrones regulares porque enlaces moleculares tienen ángulos preferidos. ¿Pero qué causa un cometa interestelar girar como un giroscopio y parpadear como un faro? Esa es la pregunta que mantiene investigadores despiertos, ejecutando simulaciones, verificando sus instrumentos en busca de errores que puedan explicar algo que no tienen certeza de que quieren que sea real. Y aquí está el pensamiento que debería inquietarte mientras aduermes esta noche. Si este patrón es real, si el 3I/Atlas está genuinamente exhibiendo esta firma doble de posición y brillo con tal precisión, entonces o estamos presenciando el objeto natural más perfectamente equilibrado ya descubierto, o estamos presenciando algo que fue equilibrado a propósito. ¿Y si es el último caso? Entonces alguien tiene que hacer la pregunta que nadie quiere ser el primero en hacer en un ambiente científico serio. ¿Quién lo equilibró y por qué? Cometas no son objetos elegantes. Déjame ser muy claro sobre eso desde el inicio. Son bolas de nieve sucias, reliquias congeladas de la formación de sistemas planetarios, colecciones de hielo, polvo y materia orgánica que pasaron miles de millones de años en el frío oscuro esperando que algo los empujase en dirección a una estrella. Cuando finalmente caen en dirección al Sol y comienzan a calentar, no lo hacen graciosamente. Gotean. Se agrietan. Desarrollan chorros de gas que disparan asimétricamente de donde quiera que la superficie esté más caliente. Estos chorros empujan el cometa de forma desigual, creando torques que cambian su rotación de maneras imprevisibles.
Es como intentar girar un globo de agua con fuga lleno de cascajo mientras alguien continúa haciendo agujeros en puntos aleatorios. El resultado es caos, no un mecanismo de reloj. Cada cometa que estudiamos de cerca confirmó este desorden. Cuando la sonda Giotto voló por el cometa Halley en 1986, encontró un núcleo más oscuro que carbón, en forma de maní, con chorros emergiendo de regiones específicas en el lado iluminado por el Sol. La rotación no era limpia. La liberación de gases no era simétrica. Halley cae por el espacio con un giro complejo que lleva cerca de 7,4 días para una rotación. Pero ni siquiera eso es una aproximación porque el eje de rotación oscila y el periodo de rotación cambia ligeramente cada vez que el cometa pasa cerca del Sol. Esto es normal. Es eso lo que cometas hacen. El cometa Wild 2, visitado por la misión Stardust en 2004, parecía que alguien había tomado un cubo de hielo y bombardeado con balas. Cráteres, pozos y mesas de tope plano cubrían su superficie. Evidencia de impactos, erosión y falla estructural. Su rotación era irregular. Su forma era irregular. Nuevamente, esto es esperado. Cometas no son formados en fábricas con control de calidad. Son montados por colisiones aleatorias en el sistema solar externo, y muestran eso. Entonces hay el 67P/Churyumov-Gerasimenko, el cometa pato de goma que la Rosetta estudió por 2 años. Llegamos a conocer aquel cometa íntimamente, observamos de cerca conforme se aproximaba al Sol, vimos sus chorros encenderse y apagarse, medimos cómo su rotación cambiaba día a día. El periodo del cometa varió cerca de 20 minutos durante el tiempo en que la Rosetta estaba allá. 20 minutos no parecen mucho, pero en el contexto de una rotación de 12 horas, ese es un cambio significativo. El cometa estaba desacelerando, disminuyendo su rotación porque la liberación de gases estaba actuando como pequeños motores de cohete por toda su superficie y no estaban equilibrados. No podían estar equilibrados. La naturaleza no funciona así. Entonces, cuando el 3I/Atlas aparece girando con un periodo que no parece estar cambiando, que no parece estar oscilando o precesionando o haciendo cualquiera de las cosas que cometas deberían hacer, tenemos que preguntarnos qué lo hace diferente. ¿Su forma es de alguna forma perfectamente simétrica? ¿Su composición es tan uniforme que la liberación de gases acontece uniformemente por toda la superficie? ¿O algo más está aconteciendo? Las chances de un cometa ser naturalmente simétrico lo suficiente para girar con esta precisión son astronómicamente pequeñas. Piensa en cómo un cometa se forma. Comienzas con una región de un disco protoplanetario, una nube giratoria de gas y polvo alrededor de una estrella joven. Granos de hielo y roca se pegan a través de electricidad estática y colisiones suaves. Con el tiempo, estos aglomerados crecen, acumulando más material, pero el proceso es aleatorio. Un lado puede acumular más hielo, otro lado más roca. La forma final depende de miles de colisiones, cada una única, cada una añadiendo masa en un lugar ligeramente diferente. El resultado es casi siempre asimétrico. Tiene que ser. La probabilidad de todas estas colisiones aleatorias producir un objeto perfectamente equilibrado es como lanzar 1000 monedas y todas caer de lado. Pero digamos, apenas para argumentar, que el 3I/Atlas se formó con algún tipo de simetría notable. Tal vez sea un binario de contacto. Dos objetos de tamaño semejante que se funden suavemente creando una forma de mancuerna con cada lóbulo, aproximadamente igual en masa. Esto podría teóricamente producir una rotación estable. Pero ni siquiera binarios de contacto tienen irregularidades. El cuello conectando los dos lóbulos generalmente es débil, sujeto a fuerzas de marea y tensiones estructurales. A lo largo de miles de millones de años navegando por el espacio interestelar, esperarías que impactos de micrometeoritos desgastasen la superficie, creando nuevas asimetrías. Esperarías que rayos cósmicos alterasen la química del hielo,
creando regiones que liberan gases de forma diferente cuando el cometa finalmente se aproxima de una estrella. La simetría es frágil. El tiempo la erosiona. Y aún así, aquí estamos observando un objeto que parece haber mantenido su equilibrio a través de años luz de viaje. Entró en nuestro sistema solar del espacio interestelar, lo que significa que fue sometido a perturbaciones gravitacionales del Sol, de Júpiter, de cada objeto masivo en nuestra vecindad. Estas perturbaciones deberían introducir oscilaciones, deberían cambiar el periodo de rotación, deberían hacer algo para perturbar el patrón. Pero de acuerdo con los datos de Medvedev y Pavlov, el patrón se mantiene. El cambio de 4 horas, el pulso de 2 horas, persisten con una consistencia que es francamente desconcertante si entiendes cómo la estabilidad rotacional generalmente es frágil. Ahora, compara esto con Oumuamua, el primer objeto interestelar que detectamos allá en 2017. Oumuamua era extraño por sí solo, acelerando para lejos del Sol de una manera que no podía ser explicada apenas por la gravedad, cayendo por el espacio con un periodo de rotación que cambiaba nuestras estimaciones de su forma cada vez que mirábamos nuevos datos. Algunos investigadores propusieron que era un panqueque plano. Otros pensaron que podría tener forma de cigarro, elongado como un dardo cósmico. El punto es que era extraño, irregular y confuso. ¿Qué es lo que esperamos de objetos que están vagando por la galaxia por eras? Había sido batido, aleatorizado, dejado para girar como quiera que el universo decidió. El 3/diagonal Atlas es el opuesto. No es aleatorio. No es confuso. Está trabado en un ritmo que parece inmune al caos que lo cerca. Y la inmunidad es lo que está llevando a algunos científicos a considerar posibilidades que preferirían no considerar. Porque en todos los cometas que estudiamos, todos los asteroides que rastreamos, todos los objetos naturales que catalogamos, la precisión como esta es rara al punto de inexistencia. La precisión requiere suerte extraordinaria o ingeniería extraordinaria. Y la suerte generalmente no aparece con una relación armónica de 2:1 y un periodo de Lomskarle que parece un ejemplo de libro didáctico de una señal periódica limpia. Entonces, esta noche, mientras piensas sobre el 3/diagonal Atlas girando por el vacío, pregúntate esto. ¿Qué sería necesario para la naturaleza crear algo tan preciso? ¿Qué secuencia de eventos, qué tormenta perfecta de condiciones tendría que alinearse para producir un cometa que se comporta más como un satélite que una bola de nieve? Y si no consigues pensar en una explicación natural plausible, si las chances parecen muy largas y la coincidencia muy conveniente, entonces tal vez sea hora de considerar la alternativa. Tal vez sea hora de preguntar si la precisión en el caos es la firma de la naturaleza o de alguien más. Llegamos a un punto crítico de esta investigación. Si estás acompañando hasta aquí, probablemente estás con la mente hirviendo de preguntas. Ese es exactamente el estado mental que la ciencia exige de nosotros, curiosidad insaciable. Antes de continuemos sumergiéndonos en los modelos científicos que intentan explicar el 3/diagonal Atlas, pido nuevamente, deja tu like si este contenido está agregando valor a tu conocimiento. Comentar también es fundamental. Cuanto más compromiso este vídeo tenga, más personas podrán tener acceso a esta información crucial. Estamos todos juntos en esta jornada de descubrimiento. Científicos no saltan para explicaciones exóticas cuando algo inusual aparece. No es así que el campo funciona. Comienzas con las posibilidades más simples y mundanas, y las testas contra los datos hasta que encajen o se rompan. Entonces, cuando el 3/diagonal Atlas comenzó a mostrar este comportamiento regular, astrónomos del mundo entero comenzaron a construir modelos, intentando explicar la periodicidad sin invocar nada más complicado que hielo, roca y física. Déjame guiarte por lo que inventaron y por qué cada modelo enfrenta problemas. La primera y más obvia hipótesis es el modelo de núcleo simétrico. Si el núcleo del cometa tiene el formato de una mancuerna o un binario de contacto con dos lóbulos de tamaño y masa aproximadamente iguales, podría teóricamente girar alrededor de su centro de masa de manera estable. Conforme gira,
veríamos cada lóbulo una vez por rotación. Y si ambos lóbulos son similarmente reflexivos, obtendríamos 2 picos de brillo por periodo de rotación. Esto corresponde a la proporción de 2:1 entre el cambio posicional y el pulso de brillo. Hasta aquí todo bien. Pero aquí es donde queda complicado. Para que este modelo funcione, los 2 lóbulos necesitan ser notablemente semejantes. No apenas próximos, sino casi idénticos en distribución de masa, composición de superficie y forma. Si un lóbulo es ni siquiera ligeramente más pesado o tiene un centro de masa diferente, la rotación se vuelve inestable. El cometa comienza a precesionar, oscilando como un trompo que está perdiendo rotación. Con el tiempo, esta oscilación mancharía la señal periódica que estamos observando. No veríamos cambios limpios de 4 horas y pulsos de 2 horas. Veríamos variaciones, deriva, el tipo de datos desordenados que caracterizan rotaciones normales de cometas. Y hay otro problema. Binarios de contacto generalmente se forman de colisiones suaves en el sistema solar externo donde 2 objetos se funden en baja velocidad. Estas colisiones no son quirúrgicas. Crean irregularidades en el punto de contacto, fracturas de estrés, regiones de densidad diferente. Cuando el objeto fundido comienza a liberar gases conforme se aproxima de una estrella, estas irregularidades importan. Gas emerge más fuertemente de algunas regiones que de otras, creando torques que cambian el periodo de rotación. Vimos esto con cada cometa binario de contacto que estudiamos. Sus rotaciones no son estables, evolucionan. Entonces el modelo de núcleo simétrico requiere no apenas una forma equilibrada, sino también liberación de gases equilibrada. Lo que nos trae a la segunda hipótesis. Tal vez el 3I/diagonal Atlas tenga chorros de gas emergiendo de su superficie en una configuración que mantiene su rotación en vez de perturbarla. Imagina 4 chorros posicionados en el ecuador a 90 grados de distancia. Cada uno disparando con exactamente la misma fuerza. Conforme el cometa gira, estos chorros lo empujarían simétricamente, cancelando cualesquier torques que puedan cambiar la rotación. Es como un rociador de gramado giratorio donde los chorros de agua crean un torque que lo mantiene girando a una tasa constante. Esto es técnicamente posible, pero nuevamente, los requisitos son absurdamente específicos. Los chorros necesitan estar uniformemente espaciados, lo que requeriría que la composición de la superficie del cometa fuese uniforme en un nivel que nunca observamos en ningún cometa natural. Necesitan disparar con fuerza igual, lo que significa que el hielo subsuperficial necesita estar en la misma temperatura y presión en 4 locales separados, y necesitan permanecer activos exactamente en estos locales conforme el cometa se mueve por diferentes regiones del sistema solar experimentando diferentes cantidades de luz solar y calentamiento. Las chances de todas estas condiciones ser atendidas por acaso son, para decir de forma branda, no buenas. Después hay la hipótesis de los lóbulos reflexivos, que intenta explicar las variaciones de brillo sin depender apenas de la forma. Tal vez la superficie del cometa tenga regiones que son significativamente más reflexivas que otras. Tal vez haya manchas de hielo de agua limpio o depósitos de algún mineral que captura luz solar y la refleja de vuelta para la Tierra. Si estas regiones reflexivas están posicionadas opuestamente en el núcleo, veríamos un pico de brillo cada vez que una de ellas gira en nuestra visión. 2 picos por rotación. La matemática funciona, pero más una vez, topamos con el problema del mantenimiento. Superficies de cometas no son estáticas. Están constantemente siendo modificadas por sublimación, por deposición de polvo, por impactos de micrometeoritos. Manchas reflexivas deberían quedar cubiertas con polvo a lo largo del tiempo, especialmente conforme el cometa se aproxima del Sol y la liberación de gases aumenta. Deberíamos ver las variaciones de brillo desaparecer o cambiar conforme la superficie cambia. No vemos eso. El pulso de 2 horas persiste con la misma amplitud, el mismo timín, misión tras misión, observación tras observación.
Algunos investigadores propusieron que tal vez la coma de polvo del cometa, la nube de partículas alrededor del núcleo, esté creando las variaciones de brillo. Tal vez el polvo esté siendo eyectado en un patrón periódico, creando nubes temporarias que reflejan más luz cuando se alinean con nuestra línea de visión. Esto explicaría por qué el pulso de brillo es tan regular, ni siquiera que el núcleo en sí sea irregular. El problema con esta idea es que nubes de polvo se dispersan. No mantienen límites afilados o timing preciso. Una vez que el polvo deja el núcleo, se esparce, cargado por la presión de radiación solar y por la propia liberación de gases del cometa. En horas o días, cualquier estructura periódica en la distribución de polvo debería volverse borrosa en una coma más uniforme. Y aún así, las variaciones de brillo continúan afiladas y claras, sin cualquier señal del suavizado que esperaríamos de una nube de polvo dispersando. También hubo discusión sobre las propiedades polarimétricas del cometa, la manera como afecta la polarización de la luz solar que refleja de él. El 3I/Atlas muestra ramas de polarización negativa profunda, lo que significa que la luz reflejada es polarizada de una manera inusual que no vemos en cometas típicos. Esto sugiere que la superficie o coma tiene propiedades ópticas únicas, posiblemente relacionadas a la distribución de tamaño de granos de polvo o a la presencia de minerales específicos. Algunos científicos se preguntaron si estas anomalías ópticas podrían estar conectadas a las variaciones de brillo, si hay alguna propiedad del material del cometa que naturalmente produce efectos de luz periódicos. Pero anomalías de polarización solas no crean timing preciso. Pueden explicar por qué el cometa parece extraño cuando analizamos su luz, pero no explican por qué pulsa con regularidad de reloj. Para eso, todavía necesitas un mecanismo que mantiene periodicidad a lo largo del tiempo, algo que resiste a la tendencia natural en dirección al caos y decaimiento. Lo que todos estos modelos naturales tienen en común es que requieren un nivel de precisión y estabilidad que la naturaleza raramente alcanza y nunca mantiene. No son imposibles, apenas improbables al punto en que comienzas a preguntarte si estás perdiendo algo fundamental. Es como encontrar un río que fluye en una línea perfectamente recta por 160 kilómetros. Ríos no hacen eso. Serpentean. Se inundan. Excavan nuevos canales. Un río recto te hace pensar que alguien cavó un canal. Y es ahí que la conversación comienza a cambiar, donde científicos comienzan a silenciosamente, cuidadosamente, con todas las resalvas y exenciones apropiadas, considerar la posibilidad de que tal vez no estemos mirando para un cometa que acontece de comportarse como un objeto proyectado. Tal vez estemos mirando para un objeto proyectado que acontece de parecer un cometa. Porque si quisieses enviar una sonda para otro sistema estelar, si quisieses que sobreviviera a la jornada y permaneciese funcional por miles o millones de años, la proyectarías para ser robusta, estable, autorreguladora. Le darías una rotación para estabilidad. La harías reflejar luz en un patrón que pudiese ser detectado por cualquiera observando cuidadosamente. La harías parecer de lejos como si perteneciese, como si fuese natural. Y entonces la enviarías, sabiendo que si alguien notase, pasarían años intentando explicar con hielo, roca y física antes ni siquiera de considerar la alternativa. Llegamos al punto de esta historia donde necesitamos hablar sobre algo que deja a la mayoría de los científicos incómodos: intención, propósito, diseño. Estas son palabras que no aparecen frecuentemente en publicaciones de astrofísica porque implican agencia. Y agencia implica inteligencia. E inteligencia de más allá de la Tierra es un tópico que se sienta en el borde de la respetabilidad en la comunidad científica. Pero los datos del 3I/Atlas están empujándonos en dirección a este borde, forzándonos a por lo menos considerar lo que significaría si este objeto fuese ingenierizado. Entonces, vamos a colocar esta lente por un momento. Vamos a mirar para la evidencia, no como astrónomos confusos intentando explicar anomalías, sino como ingenieros intentando entender una pieza de tecnología. ¿Qué veríamos? Primero, veríamos estabilización.
El periodo de rotación de 4 horas es notablemente estable, no mostrando señales del decaimiento o variación que esperaríamos de un objeto natural. En diseño de naves espaciales, este tipo de estabilidad es alcanzado a través de sistemas de control activo, ruedas de reacción, giroscopios, propulsores que disparan periódicamente para corregir deriva. Pero no necesitas electrónicos complejos para alcanzar estabilidad de rotación. Puedes hacer eso mecánicamente con un rotor bien equilibrado y tal vez algunas masas internas que se desplazan, para compensar torques externos. Es el mismo principio que mantiene una rueda de bicicleta estable cuando está girando. Cuanto más rápido gira, más resiste a cambios en su orientación. Si el 3/diagonal Atlas tiene algún tipo de mecanismo interno, ni siquiera algo tan simple cuanto un núcleo denso que fue deliberadamente equilibrado, podría mantener su rotación por siglos sin intervención activa. Segundo, veríamos las variaciones de brillo como una señal. 2 pulsos regulares como un latido cardíaco, visibles de distancias interestelares si tienes los instrumentos correctos y estás observando cuidadosamente. Esto es exactamente lo que proyectarías si quisieses marcar un objeto como artificial sin ser muy obvio sobre eso. No transmitirías señales de radio porque esas son inconfundiblemente tecnológicas. Usarías luz, algo que cometas naturalmente producen. Pero añadirías un patrón, un ritmo que es regular lo suficiente para hacer observadores preguntarse. Es un susurro en vez de un grito, una señal que dice tal vez yo sea natural, tal vez no. Pero de cualquier manera, valgo la pena observar. La relación armónica de 2:1 entre el periodo de rotación y los pulsos de brillo es particularmente sugestiva. Armónicas no acontecen por accidente en ingeniería. Son proyectadas. Un faro gira a una velocidad, pero su luz parpadea 2 veces por rotación si tiene 2 lámparas posicionadas opuestamente. Un satélite puede girar para estabilidad, pero sus paneles solares o antenas crean variaciones de brillo en una frecuencia diferente dependiendo de su configuración. Si estuvieses proyectando una sonda que necesitase ser reconocida como potencialmente artificial sin gritar su presencia, una relación armónica es exactamente el tipo de pista sutil que incorporarías en su comportamiento. Es sofisticado lo suficiente para que el acaso se vuelva una explicación incómoda, pero ambiguo lo suficiente para que escépticos aún puedan argumentar por causas naturales. Entonces hay la cuestión de por qué alguien construiría tal cosa. Si el 3/diagonal Atlas es una sonda, ¿cuál es su propósito? La respuesta más obvia es observación. Envías sondas para observar, colectar datos, aprender sobre sistemas estelares que no puedes visitar. Si eres una civilización con la tecnología para enviar objetos en jornadas interestelares, te gustaría saber lo que hay allá afuera. ¿Hay planetas? ¿Son habitables? ¿Hay otras civilizaciones? Una sonda que parece un cometa es camuflaje perfecto. Se mueve por el sistema solar en una trayectoria de apariencia natural, se aproxima de planetas sin levantar alarmas y, cuando alguien finalmente percibe que está comportándose de forma extraña, ya vio todo lo que vino a ver. O tal vez no sea sobre observación. Tal vez sea un mensaje, un marcador deliberado dejado para cualquiera avanzado lo suficiente para notar los patrones. Los pulsos de brillo podrían estar codificando información, una señal binaria escondida en las variaciones de timing que aún no decodificamos. O tal vez el mensaje sea más simple: estuvimos aquí, pasamos, estamos observando. La propia existencia de un objeto que permanece en la frontera entre natural y artificial es en sí un mensaje. Una manera de decir hay más allá afuera de lo que pensaste. Y tal vez sea hora de mirar con más atención. Claro, también hay la posibilidad de que sea una reliquia, algo que está navegando por el espacio hace tanto tiempo que sus creadores se fueron. Pero la máquina continúa funcionando porque es eso lo que máquinas hacen. Sistemas de estabilización no requieren consciencia. Una vez que colocas algo girando con el equilibrio correcto, puede mantener esa rotación por millones de años. Las variaciones de brillo podrían ser alimentadas por algo tan simple cuanto superficies reflexivas capturando luz de las estrellas.
sin baterías o reactores necesarios. Es la misión definitiva de largo plazo. Envía una sonda para la galaxia. Dale el diseño más simple posible que sobrevivirá indefinidamente. Y espera que alguien note. Pero aquí es donde la lente de ingeniería queda incómoda. Si el 3/diagonal Atlas es artificial, significa que no estamos solos. Y significa que alguien más tiene tecnología capaz de viaje interestelar. Significa que nos están observando, o por lo menos pasando por nuestra vecindad. Y lo hicieron tan sutilmente que casi perdimos. Esta realización viene con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? Existen más sondas como esta esparcidas por la galaxia, derivando de sistema en sistema, colectando datos o entregando mensajes para cualquiera capaz de entenderlas. Y esto nos fuerza a preguntar por qué estamos notando apenas ahora. ¿Cuántos otros objetos pasaron por nuestro sistema solar exhibiendo patrones semejantes y los descartamos como naturales porque no estábamos mirando cuidadosamente lo suficiente? Oumuamua aceleró de una manera que no podía ser explicada apenas por la liberación de gases. Pero la mayoría de los científicos eventualmente se acomodaron en teorías exóticas sobre icebergs de hidrógeno o láminas de nitrógeno en vez de considerar explicaciones artificiales. Estamos tan comprometidos con causas naturales que estamos dispuestos a inventar mecanismos cada vez más improbables apenas para evitar decir la palabra que cambia todo. La verdad es que no tenemos datos suficientes para decir definitivamente que el 3/diagonal Atlas es artificial. Ni tenemos datos suficientes para decir definitivamente que es natural. Lo que tenemos es un patrón que desafía explicación convencional y una elección sobre cómo queremos responder a esta ambigüedad. Podemos estirar causas naturales hasta el punto de ruptura, inventando escenarios cada vez más complejos para mantener nuestro confort. O podemos reconocer que a veces la respuesta más simple, aquella que explica todos los datos sin precisar apilar coincidencias sobre coincidencias, es aquella que cambia todo. El físico y autor Arthur C. Clarke dijo cierta vez que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero hay un corolario para eso que raramente discutimos. Cualquier tecnología suficientemente sutil es indistinguible de la naturaleza. Y si quisieses que tu tecnología pasase desapercibida, si quisieses que se mezclase, sobreviviese y observase sin interferencia, la tornarías tan parecida con la naturaleza cuanto posible. Le darías la apariencia de un cometa. Le darías una trayectoria plausible. Y solo dejarías pistas suficientes, apenas señales suficientes de que algo no está completamente correcto, para que alguien observando mucho de cerca pudiese comenzar a preguntarse. Estamos en la mitad de esta jornada fascinante. Si estás absorbiendo cada detalle, si estás cuestionando todo lo que pensabas saber sobre el cosmos, este es el momento de pausar y dejar tu like. A cada segundo que pasa, más datos están siendo colectados sobre el 3/diagonal Atlas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser el primero en saber cuando nuevos descubrimientos surjan. Comenta ahora, ¿crees que estamos solos en el universo? Tu opinión importa y alimenta esta comunidad de buscadores de la verdad. Ahora necesitamos hablar sobre el silencio. Específicamente, el silencio de algunas de las agencias espaciales más poderosas del mundo. Cuando los astrónomos rusos Medvedev y Pavlov publicaron sus descubrimientos en el Telegrama de los Astrónomos, no estaban violando ningún protocolo. Estaban haciendo lo que científicos hacen, compartiendo datos con la comunidad global para revisión por pares y análisis. Pero el silencio que se siguió de las otras agencias no es normal. La NASA, que generalmente está en la vanguardia de anunciar descubrimientos astronómicos, no dijo nada. La Agencia Espacial Europea, conocida por sus programas robustos de observación de cometas, permaneció muda. China, que ha invertido pesadamente en su programa espacial y telescopios, no emitió ninguna declaración oficial. Este silencio coordinado levanta cuestiones incómodas. ¿Estas agencias no tienen acceso a los mismos datos? Es imposible.
Varios observatorios alrededor del mundo están rastreando el 3I/Atlas desde que entró en el sistema solar interno. Telescopios en Hawái, en Chile, en las Islas Canarias, en Australia, todos con capacidad de detectar exactamente los mismos patrones que los rusos documentaron. Los datos están allá, disponibles para cualquiera con el equipamiento correcto y el interés en mirar. Entonces, si no es falta de datos, ¿qué es? Una posibilidad es simplemente burocracia y cautela científica. Grandes agencias tienen procesos de revisión en camadas. Antes de hacer un anuncio público, quieren tener certeza absoluta de que los datos fueron verificados, reverificados y analizados de todos los ángulos posibles. No quieren ser atrapados haciendo afirmaciones que más tarde tendrán que retractar. Esta es una práctica científica responsable y nadie puede culparlos por eso. Pero generalmente lleva semanas, no meses. Y estamos rastreando el 3I/Atlas desde el inicio de este año. Tiempo suficiente para analizar, revisar y por lo menos emitir una declaración preliminar. Otra posibilidad es que están viendo algo diferente, algo que no se alinea perfectamente con los descubrimientos rusos, y están intentando reconciliar las discrepancias antes de hablar públicamente. Diferentes telescopios, diferentes instrumentos, diferentes métodos de análisis pueden producir resultados ligeramente diferentes. Tal vez el periodo de 4 horas no sea tan limpio cuando miras para él con herramientas diferentes. Tal vez los pulsos de brillo de 2 horas aparezcan apenas en ciertos comprimientos de onda y no en otros. Si hay inconsistencias en los datos, querrías entenderlas antes de alimentar especulaciones. Pero hay una tercera posibilidad, y es esta que mantiene personas despiertas tarde de la noche escribiendo en foros de Internet y produciendo vídeos como este. Tal vez estén viendo exactamente lo que los rusos vieron, tal vez hasta más, y estén debatiendo internamente sobre cómo presentar informaciones que podrían fundamentalmente cambiar la comprensión pública de nuestro lugar en el universo. Porque si el 3I/Atlas es realmente artificial, si hay evidencias crecientes de que estamos observando tecnología alienígena pasando por nuestro sistema solar, esto no es el tipo de cosa que anuncias casualmente en una rueda de prensa. La historia del gerenciamiento de informaciones sobre posibles encuentros extraterrestres es complicada y, francamente, repleta de desconfianza. Desde los días del proyecto Blue Book, el programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que investigó avistamientos de ovnis de 1952 a 1969, hasta revelaciones más recientes sobre fenómenos aéreos no identificados siendo estudiados por el Pentágono. Hay un patrón consistente de información controlada, liberación lenta y desmentidos oficiales seguidos años después por admisiones cautelosas. No estoy sugiriendo que hay una conspiración masiva escondiendo alienígenas de la población. Pero estoy diciendo que agencias gubernamentales, militares y científicas han demostrado repetidamente una preferencia por contener informaciones perturbadoras, hasta que puedan controlarla, contextualizarla y garantizar que no causará pánico o mala interpretación generalizada. Si eres un director de una grande agencia espacial y tus científicos más seniors vienen hasta ti diciendo que detectamos patrones en un objeto interestelar que son consistentes con tecnología, tu primera reacción no sería marcar una rueda de prensa. Sería reunir más datos, consultar especialistas en varios campos, y muy probablemente, contactar otras agencias para ver lo que están viendo. Y si todas están viendo la misma cosa, puedes decidir que esto precisa ser gerenciado cuidadosamente. No porque quieras esconder la verdad, sino porque entiendes que soltar esta información prematuramente, sin contexto adecuado y sin un consenso científico claro, podría causar más mal que bien. Pero aquí está el problema con este abordaje. Cuanto más tiempo esperas, más la ausencia de información se vuelve su propia historia. Cuanto más permaneces en silencio mientras científicos independientes están publicando datos y haciendo preguntas, más parece que estás escondiendo algo. Y en esta era de comunicación instantánea y democratización de la información, no puedes controlar la narrativa de la manera que podías hace 50 años. Los rusos publicaron. Los datos están disponibles.
Personas alrededor del mundo están haciendo sus propios análisis, trazando sus propias conclusiones. El silencio no está protegiendo a nadie. Apenas está alimentando sospechas. Hay también la posibilidad de que el silencio sea estratégico en un sentido diferente. Si el 3I/Atlas es realmente una sonda alienígena o algún tipo de tecnología que queremos estudiar, hay valor militar y científico en mantenerlo quieto. Si otras naciones o actores privados no saben cuán inusual este objeto es, no van a dedicar recursos para observarlo. Obtienes exclusividad, más tiempo para colectar datos antes que se vuelva un circo mediático global. Esto puede parecer cínico, pero en la realidad geopolítica de la exploración espacial, donde cada descubrimiento puede tener implicaciones para desarrollo tecnológico y posición estratégica, no es irracional. Pero si ese es el juego, Rusia acabó de cambiar el tablero. Al publicar abiertamente, forzaron la cuestión. Ahora otras agencias tienen que responder, o su falta de respuesta se vuelve la historia. Y para cualquiera prestando atención, el silencio ya está hablando volúmenes. Dice que hay algo sobre el 3I/Atlas que torna incómodo hablar. Dice que los patrones son reales lo suficiente para ser verificados, extraños lo suficiente para justificar cautela. Y más inquietante, dice que tal vez, apenas tal vez, estamos en el umbral de una revelación que ninguna agencia está completamente preparada para gerenciar. Entonces, ¿qué hacemos con este silencio? Lo interpretamos, lo analizamos, buscamos lo que no está siendo dicho. Porque a veces las preguntas no hechas son más reveladoras que las respuestas dadas. ¿Por qué nadie está descartando públicamente los descubrimientos rusos? ¿Por qué no hay astrónomos de la NASA dando entrevistas diciendo miramos para los mismos datos y aquí está la explicación mundana? Este tipo de respuesta rápida de desmascaramiento generalmente acontece cuando afirmaciones extraordinarias son hechas sin soporte adecuado. Pero de esta vez, hay apenas silencio. Y silencio, en circunstancias como estas, es la respuesta más alta de todas. Déjame llevarte de vuelta a los fundamentos de la ciencia por un momento, porque en medio de toda esta especulación sobre cometas anómalos y posible tecnología alienígena, es fácil olvidar lo que realmente sabemos versus lo que estamos infiriendo. El núcleo sólido de la evidencia aquí es esto: el 3I/Atlas, un cometa interestelar, está exhibiendo variaciones periódicas tanto en su posición cuanto en su brillo. Estas variaciones han sido medidas por múltiples observaciones a lo largo de meses. El patrón es consistente lo suficiente para que análisis estadístico usando el método del periodograma de Lomskar le identifique periodos claros, aproximadamente 4 horas para cambios posicionales, aproximadamente 2 horas para fluctuaciones de brillo. Esto no es especulación. Esto no es teoría. Estos son puntos de datos observados, medidos, registrados. Puedes discordar sobre lo que significan, pero no puedes discordar de que existen. Ese es el punto de partida. Ahora, a partir de este punto de partida, tenemos varias rutas de explicación que podemos tomar. La ruta de la ciencia mainstream es intentar encajar estos datos en modelos de comportamiento de cometas que ya conocemos. Forma, composición, liberación de gases, todas las variables que normalmente usamos para explicar cómo cometas actúan. El problema, como discutimos, es que ninguno de los modelos convencionales encaja confortablemente. Requieren condiciones especiales, coincidencias improbables, factores que por sí solos no son imposibles, pero que apilados juntos comienzan a estirar credibilidad. Entonces hay la ruta de expansión del modelo. Tal vez haya física de cometas que aún no entendemos completamente. Tal vez objetos interestelares, que pasaron miles de millones de años en ambientes diferentes de nuestros cometas de sistema solar nativo, se comporten de maneras que aún no catalogamos. Esta es una posición científicamente sólida. Tenemos una muestra de exactamente 2 objetos interestelares confirmados, Oumuamua y el cometa 2I/Borisov, que pasó por aquí en 2019 y se comportó de forma bastante normal.
Ahora tenemos un tercero, el 3I/Atlas, y está extraño. Pero 3 objetos no hacen un conjunto de datos estadísticamente significativo. Tal vez extrañeza sea la norma para visitantes interestelares y simplemente no sabemos aún. Esta es la explicación conservadora, aquella que te mantiene dentro de los límites del discurso científico aceptable. Y puede muy bien estar correcta. Pero también requiere que aceptes que cometas, objetos que estudiamos hace siglos, que enviamos sondas para visitar, que modelamos extensivamente, de alguna forma tienen modos de comportamiento que perdimos completamente hasta ahora. Y que estos modos de comportamiento producen precisión que nunca vimos en ningún otro contexto natural. ¿Es posible? ¿Pero es satisfactorio? La tercera ruta, aquella que la mayoría evita, es considerar que tal vez los datos estén contándonos exactamente lo que parecen estar diciendo. Que estamos viendo un objeto con características proyectadas. No estoy diciendo que es definitivamente artificial. Estoy diciendo que si abordases estos datos como un ingeniero en vez de un astrónomo, si no tuvieses el sesgo de esperar causas naturales, mirarías para una rotación estable de 4 horas, un pulso de brillo de 2 horas y una relación armónica entre ellos y pensarías esto parece ingenierizado. El problema con considerar explicaciones artificiales en astronomía no es que sean inherentemente no científicas, es que son no testables dentro de nuestra estructura actual. No podemos simplemente volar hasta el 3I/Atlas, aterrizarlo y verificar si hay puertas de escotilla. No tenemos la tecnología para interceptar un objeto moviéndose tan rápido en una trayectoria interestelar. Entonces estamos limitados a observación remota, y de la observación remota sola. No puedes probar definitivamente origen artificial a menos que el objeto esté transmitiendo aquí está el código de operación en varios idiomas o haciendo algo completamente imposible para objetos naturales, como aceleración en ángulos rectos. El 3I/Atlas no está haciendo nada imposible. Está haciendo algo improbable. Y improbabilidad no es prueba. Es sugestión. Es un empujoncito diciendo mira más de cerca. Y es ahí que nos encontramos ahora, en el espacio incómodo entre anomalía y revelación, donde los datos son suficientemente extraños para justificar atención seria, pero no extraños lo suficiente para forzar una conclusión. Entonces vamos a hablar sobre lo que necesitaría acontecer a seguir para mover esto de enigma intrigante para descubrimiento definitivo. Primero, necesitamos más datos. Específicamente, necesitamos observaciones de largo plazo que rastreen el 3I/Atlas por meses o años a medida que se mueve a través de diferentes regiones del sistema solar. Si los periodos permanecen estables independientemente de la distancia del Sol, de la exposición a la radiación o de encuentros gravitacionales con planetas, eso fortalecería significativamente el caso de que algo inusual está manteniendo esta estabilidad. Si los periodos cambian de maneras predecibles basadas en fuerzas externas, eso nos daría pistas sobre la estructura interna y composición del objeto. Segundo, necesitamos espectroscopia de alta resolución. Queremos saber de qué el 3I/Atlas es hecho. ¿Es hielo de agua como cometas normales? ¿Tiene proporciones inusuales de compuestos orgánicos o minerales? ¿Hay firmas químicas que sugieran procesos que no vemos en nuestro propio sistema solar? La composición puede no contarnos si es artificial, pero puede contarnos si es extraordinario. Y extraordinario es un paso en dirección artificial. Tercero, necesitamos polarimetría detallada y fotometría multicomprimiento de onda. Esto significa observar el cometa en cada frecuencia de luz disponible para nosotros, del radio al ultravioleta, y ver si los patrones de brillo cambian dependiendo de cuál comprimiento de onda estamos mirando. Objetos naturales tienden a comportarse de forma consistente en diferentes comprimientos de onda porque son hechos de materiales que reflejan y absorben luz de maneras predecibles. Objetos artificiales, especialmente aquellos proyectados para funciones específicas, pueden mostrar comportamientos diferentes en diferentes comprimientos de onda si tienen revestimientos, paneles o estructuras de superficie proyectadas.
Cuarto, y tal vez más ambiciosamente, necesitamos considerar una misión. No estoy hablando sobre un sobrevuelo rápido como lo que la New Horizons hizo con Plutón. Estoy hablando sobre una sonda dedicada que podría combinar velocidades con el 3/diagonal Atlas, acompañarlo en su jornada y estudiarlo de cerca por un periodo prolongado. Esto es técnicamente posible con propulsión actual si actuásemos rápido y si el objeto no estuviese moviéndose rápido de más para alcanzar. Pero requiere voluntad política, financiamiento y consenso de que este objeto vale el esfuerzo extraordinario. Y ahí está el obstáculo real. Convencer gobiernos y agencias espaciales a alocar recursos para lo que aún es oficialmente apenas un cometa inusual es una venta difícil. Especialmente cuando hay misiones para Marte, para las lunas de Júpiter, para asteroides que podrían ser minados o que representan amenazas de impacto. El 3/diagonal Atlas está dejando el sistema solar. No va a chocar con nosotros. No tiene recursos que podamos explotar. Del punto de vista práctico, es una curiosidad, no una prioridad. A menos que sospechas que es más que un cometa. Entonces de repente se vuelve potencialmente la cosa más importante que ya encontramos. Pero aquí está la ironía cruel de la situación. Cuanto más tiempo esperamos para decidir si vale la pena investigar más de cerca, más distante queda, más caro se vuelve alcanzarlo, y eventualmente, está fuera de alcance completamente. Tenemos una ventana, y esta ventana está cerrándose. Y mientras tanto, estamos presos en un ciclo de colecta de más datos, análisis, debate, revisión por pares, todo importante, todo necesario, pero todo consumiendo el tiempo precioso cuando una decisión osada podría responder de una vez por todas lo que es el 3/diagonal Atlas. Llegaste hasta aquí, y esto muestra que eres alguien que realmente quiere entender el universo más allá de las respuestas superficiales. Este es el momento de fortalecer esta comunidad. Deja tu like ahora si crees que debemos investigar el 3/diagonal Atlas más profundamente. Comentar abajo tu opinión hace toda la diferencia. El algoritmo lleva este vídeo para más personas que precisan saber de esta historia. Suscríbete y comparte con quien también cuestiona las narrativas oficiales. Juntos, somos más fuertes. Ahora vamos a explorar algo que no recibe atención suficiente en estas discusiones, el contexto histórico. El 3/diagonal Atlas no es el primer objeto espacial a hacernos cuestionar si estamos viendo algo artificial. Hay una larga historia de anomalías, cada una descartada eventualmente o explicada, pero cada una dejando cuestiones residuales que nunca fueron totalmente resueltas. Vamos a comenzar con Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado que detectamos en octubre de 2017. Oumuamua era extraño desde el inicio. Su forma era altamente elongada, con una proporción de aspecto de por lo menos 5:1, posiblemente hasta 10:1. Esto significaba que era como un cigarro o panqueque, muy diferente de los cometas y asteroides típicos que tienden a ser más redondeados. Estaba cayendo por el espacio con una rotación compleja que cambiaba como la luz solar se reflejaba de él. Y más significativamente, aceleró a medida que dejaba el sistema solar interno, aumentando de velocidad de una manera que la gravedad sola no podía explicar. La explicación mainstream eventual fue que Oumuamua era un cometa que estaba liberando gases, y esta liberación estaba actuando como un pequeño motor de cohete empujándolo más rápido. El problema era que no vimos ninguna coma, ninguna cola de polvo, ninguna de las señales visuales que cometas activos producen. Entonces los científicos propusieron que tal vez estuviese liberando algo invisible, hidrógeno tal vez, o que la liberación de gases fuese tan débil que nuestros telescopios simplemente no conseguían detectarla. O había la teoría del iceberg de hidrógeno, que Oumuamua era hecho de hidrógeno congelado que sublimaba sin dejar una pluma visible. Cada una de estas explicaciones tenía problemas. Icebergs de hidrógeno son teóricamente posibles, pero nunca observamos uno, y es dudoso que puedan sobrevivir intactos durante la larga jornada interestelar sin evaporar completamente. Liberación de gases invisibles requiere composiciones muy específicas que no son típicas de cometas.
Pero la alternativa, la sugerida más prominentemente por el astrónomo de Harvard Avi Loeb, era que Oumuamua podría ser un artefacto, posiblemente una vela solar o alguna pieza de tecnología que aceleró usando presión de radiación solar. Loeb fue ampliamente criticado por esta sugestión. No porque su física estuviese errada. Una vela solar fina lo suficiente con la geometría correcta podría explicar todos los comportamientos observados de Oumuamua sin precisar invocar icebergs de hidrógeno exótico o liberación de gases invisible. Fue criticado porque era considerado prematuro y sensacionalista sugerir origen artificial cuando causas naturales, aunque improbables, aún eran posibles. La comunidad científica, comprensiblemente, tiene un sesgo conservador. Explicaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y Oumuamua, aunque extraño, no era extraordinario lo suficiente para justificar conclusiones tan radicales. Pero aquí está lo que la controversia de Oumuamua nos enseñó. Mostró que la comunidad científica está profundamente incómoda con hipótesis artificiales, ni siquiera cuando se encajan en los datos tan bien o mejor que alternativas naturales. Mostró que hay una punición social y profesional por ser el científico que sugiere tal vez este sea alienígena, ni siquiera cuando estás siendo cauteloso y basado en evidencia sobre eso. Y mostró que cerraremos filas alrededor de explicaciones cada vez más elaboradas y no comprobadas si eso significa evitar aquella conversación. Entonces, cuando el 3/Atlas aparece, apenas algunos años después, exhibiendo diferentes pero igualmente desconcertantes comportamientos, hay un contexto histórico. Hay una conversación previa que no terminamos, que desviamos porque quedó incómoda. Y ahora la conversación está volviendo. Más alta de esta vez porque los datos son más claros y los patrones más definidos. Y algunas de las mismas personas que descartaron Oumuamua están comenzando a fruncir la frente para el 3/Atlas, comenzando a admitir que tal vez haya algo sobre visitantes interestelares que no entendemos. O tal vez haya algo sobre un subconjunto específico de visitantes interestelares que son fundamentalmente diferentes del resto. Antes de Oumuamua, había otros misterios. La luna de Marte, Phobos, tiene órbita y características estructurales que llevaron a algunos astrónomos en la década de 1960 a especular que podría ser hueca, posiblemente un satélite artificial. Esta idea fue ampliamente ridiculizada y eventualmente descartada cuando mejores datos mostraron que Phobos es probablemente un asteroide capturado. Pero el hecho de que astrónomos respetables consideraron esto muestra que la idea de artefactos en el espacio no es inherentemente anticientífica. Es apenas impopular. Había el Caballero Negro, supuesto satélite de origen desconocido que algunos afirmaban estar orbitando la Tierra por miles de años. Esto acabó siendo una combinación de mala interpretación de desperdicios espaciales, sombreado de fotos y pensamiento ilusorio, pero capturó la imaginación porque toca en un deseo profundamente enraizado. Queremos encontrar pruebas de que no estamos solos. Queremos descubrir que alguien más está allá afuera y estuvo observándonos. Y este deseo nos torna vulnerables a ver patrones donde no existen, atribuir significado a ruido aleatorio. Entonces hay un equilibrio que debe ser alcanzado. Por un lado, no podemos permitir que nuestro deseo de contacto nos ciegue para explicaciones mundanas. Precisamos permanecer rigurosos, escépticos, exigentes de evidencias. Por otro lado, no podemos permitir que miedo de ridículo o apego a paradigmas existentes nos impida de considerar honestamente posibilidades que se encajan en los datos. La ciencia avanza haciendo las preguntas que son difíciles de hacer, testando las hipótesis que son incómodas de testar. Y en este momento, con el 3/Atlas, la pregunta incómoda está permaneciendo sobre cada discusión, cada conferencia, cada email trocado entre astrónomos tarde de la noche. ¿Y si esto no fuera natural? La razón por la cual esta pregunta es tan incómoda no es apenas sobre desafiar suposiciones científicas. Es sobre lo que viene después. Si confirmamos que el 3/Atlas es artificial,
Si realmente encontramos evidencias de que estamos observando tecnología alienígena, esto desencadena una cascada de cuestiones para las cuales no tenemos protocolos. ¿A quién anunciamos primero? ¿Cómo gerenciamos la reacción pública? ¿Qué implicaciones esto tiene para la política internacional, seguridad, filosofía, religión? De repente, no es apenas un problema científico. Es un problema de toda la civilización. Y tal vez sea por eso que algunas agencias están esperando, no necesariamente para esconder la verdad, sino para descubrir cómo contarla de una manera que no haga todo entrar en colapso. Pero la verdad, como acostumbra hacer, tiene una manera de escapar independientemente de cuán cuidadosamente intentamos gerenciarla. Los rusos publicaron. Científicos independientes están analizando. Y personas como tú, viendo vídeos como este, están haciendo preguntas. La conversación ya comenzó. La única cuestión ahora es si las instituciones oficiales van a liderarla o seguirla. Vamos ahora a hablar sobre la matemática de la coincidencia, porque esto está en el corazón de toda la controversia. Cuando científicos argumentan sobre si el 3/diagonal Atlas es natural o no, lo que realmente están argumentando es sobre probabilidades. ¿Cuán probable es que todos los comportamientos observados puedan surgir por acaso versus cuán probable es que requieren diseño? Esta es una pregunta estadística, y aunque no podamos responderla con certeza absoluta, podemos estructurar la manera como pensamos sobre ella. Comienza con la rotación estable de 4 horas. Cometas naturales tienen periodos de rotación que varían de horas a días. Una rotación de 4 horas no es, por sí sola, inusual. Pero la estabilidad de esta rotación, el hecho de que no está cambiando detectablemente a lo largo de meses de observación, eso es inusual. Cometas activos normalmente desaceleran o aceleran a medida que la liberación de gases aplica torques. Vamos a ser generosos y decir que hay 10% de chance de que un cometa pueda tener rotación estable lo suficiente para aparecer no mudante a lo largo de algunas observaciones. Eso es 1 en 10. No extraordinario, pero tampoco esperado. Ahora añade las variaciones de brillo de 2 horas. Cometas varían en brillo conforme giran debido a formas irregulares y superficies no uniformes. Pero variaciones que son periódicas lo suficiente para ser detectadas por el método Lomskarle con significancia estadística alta requieren alguna regularidad subyacente. Tal vez 20% de los cometas muestren variaciones de brillo periódicas claras lo suficiente para ser medidas de esta forma. Eso es 1 en 5. Nuevamente, raro, pero no imposible. Pero ahora viene la parte crucial. La relación armónica. El periodo de brillo es exactamente la mitad del periodo rotacional. No aproximadamente la mitad. Exactamente la mitad dentro de los márgenes de error. Relaciones armónicas ocurren en la naturaleza, pero no aleatoriamente. Aparecen cuando hay algún mecanismo de traba, alguna razón física por la cual las dos frecuencias deben estar relacionadas por una proporción simple. En sistemas planetarios, tenemos resonancias orbitales donde planetas traban en proporciones como 2, 1 o 3, 2 debido a influencias gravitacionales. ¿Pero qué crearía una resonancia 2, 1 entre rotación de cometa y variación de brillo? Si es puramente debido a la forma, si el cometa fuera una mancuerna perfecta con dos lóbulos idénticos, entonces sí, verías eso. Pero como discutimos, mancuernas perfectas son extremadamente raras. Vamos a ser muy generosos y decir que hay 5% de chance de que un cometa tenga simetría suficiente para producir una relación exactamente 2, 1. Eso es 1 en 20. Entonces, si tratamos estos como eventos independientes, la probabilidad de todos los tres ocurrir en el mismo objeto es 0,1 por 0,2 por 0,05 igual a 0,001, o 0,1%. Eso es 1 en 1000. Estos son números inventados para ilustrar el punto, no cálculos rigurosos, pero dan una noción de cómo científicos piensan sobre esto. Cada característica individual puede no ser extraordinaria,
pero la combinación se vuelve cada vez más improbable. Y aún ni hablamos sobre el objeto ser interestelar, viniendo de fuera de nuestro sistema solar, lo que añade otra camada de rareza. O sobre las anomalías polarimétricas. O sobre el silencio de las grandes agencias. Cada camada adicional, cada detalle extraño adicional, multiplica las probabilidades, empujando este evento más profundamente en la cola de la curva de distribución de probabilidad. En algún punto, cruzas del improbable para el extraordinario. Y extraordinario exige explicaciones extraordinarias. Los críticos de esta línea de razonamiento dirán que estoy cometiendo la falacia del tirador tejano, tomando características aleatorias del 3/diagonal Atlas y apuntando para ellas como significativas después del hecho. Si miras cualquier objeto de cerca lo suficiente, encontrarás cosas extrañas sobre él. El universo es grande y lleno de variación, entonces objetos altamente improbables deben existir en algún lugar simplemente por acaso. Este puede ser aquel 1 en 1000 que acierta todas las características inusuales sin precisar de diseño. Es una crítica justa, y es por eso que necesitamos más que apenas probabilidades argumentadas. Necesitamos mecanismos, predicciones testables, maneras de distinguir entre la hipótesis natural y la hipótesis artificial. Y es ahí que el trabajo científico real comienza. Si el 3/diagonal Atlas es natural, esperaríamos ver ciertos comportamientos a medida que continúa su jornada. Esperaríamos que los periodos eventualmente cambiasen a medida que la liberación de gases aumenta o disminuye con la distancia del Sol. Esperaríamos que la composición química correspondiese a los cometas con los cuales estamos familiarizados. Esperaríamos que sus propiedades ópticas, aunque inusuales, aún se encuadrasen dentro de la gama de materiales naturales. Si fuera artificial, podríamos esperar comportamientos diferentes. Los periodos podrían permanecer trabados independientemente de las condiciones externas porque están siendo mantenidos activamente. La composición química podría mostrar proporciones inusuales o presencia de materiales que no se forman naturalmente en el espacio. Las propiedades ópticas podrían sugerir superficies estructuradas o revestimientos. Más significativamente, el objeto podría hacer algo obviamente dirigido, cambiar de trayectoria de manera que no pueda ser explicada por gravedad o liberación de gases, o emitir señales en frecuencias de radio u otras frecuencias que indiquen transmisión intencional. Hasta ahora, no vimos ninguna de las señales inconfundibles. El 3/diagonal Atlas no está transmitiendo. No está acelerando de maneras imposibles. Está comportándose extrañamente, pero no está comportándose imposiblemente. Y es ahí que nos encontramos, en el umbral entre curioso y conclusivo, con datos suficientes para cuestionar, pero no datos suficientes para responder. Y así esperamos, observamos y debatimos mientras el objeto continúa su jornada silenciosa para lejos del Sol y cada vez más para la oscuridad de la cual vino. Hay una sensación de urgencia creciendo en la comunidad astronómica, no ampliamente hablada, pero susurrada en conversaciones de conferencias y enterrada en pedidos de propuestas de observación de telescopios. Si vamos a entender el 3/diagonal Atlas, tenemos que hacerlo en breve. A cada día, queda más débil a medida que se aleja del Sol, más difícil de observar, más difícil de obtener datos de alta calidad. Los mayores telescopios del mundo, el Very Large Telescope en Chile, el Keck en Hawái, el futuro telescopio extremadamente grande cuando quede online, todos están siendo solicitados para tiempo de observación en este objeto. Porque todos saben que esta puede ser nuestra única chance en una generación de estudiar algo como esto de cerca. El 3/diagonal Atlas nos invita a practicar una forma de humildad epistémica, a reconocer que hay mucho que no sabemos, que el universo es más extraño y más maravilloso que nuestras teorías capturan. Esto no significa abandonar teoría o razón. Significa sostenerlas levemente, estar dispuesto a revisarlas a la luz de nuevas evidencias, permanecer curioso en vez de cierto. Esta postura, esta apertura a lo desconocido, es el corazón de la investigación científica. Y es cada vez más rara en un mundo que valora certeza y convicción. Entonces,
Tal vez el mayor regalo que el 3/Atlas nos da no sea una respuesta, sino una pregunta. Una pregunta que nos mantiene buscando, observando, pensando. Una pregunta que nos une en la curiosidad compartida sobre el cosmos y nuestro lugar en él. Una pregunta que trasciende fronteras nacionales, diferencias culturales, divisiones ideológicas, porque es una pregunta humana, una que cada persona que ya miró para el cielo nocturno sintió en algún nivel. ¿Estamos solos? Y si no estamos, ¿qué significa eso? No tenemos respuestas finales aún. Pero tenemos datos, tenemos métodos, tenemos mentes brillantes trabajando en el problema. Y tenemos tiempo, aunque no ilimitado, para continuar la investigación. El 3/Atlas continuará su jornada, alejándose del Sol, eventualmente dejando nuestro sistema solar completamente y retornando al espacio interestelar de donde vino. Pero los datos que colectamos, las preguntas que levantamos, las conversaciones que comenzamos, esas permanecerán con nosotros. Y moldearán cómo abordamos futuros misterios, cómo respondemos a futuras anomalías, cómo navegamos el territorio siempre en expansión entre lo conocido y lo desconocido. En un sentido muy real, cada uno de nosotros que se compromete con esta historia, que ve vídeos como este, que lee artículos, que discute con amigos, está participando del proceso de descubrimiento. Ciencia no es apenas lo que acontece en laboratorios y observatorios. Es también lo que acontece cuando personas comparten ideas, hacen preguntas, desafían suposiciones. Es una empresa colectiva, y cada contribución importa, cada perspectiva añade algo al cuadro total. Entonces, gracias por ir en esta jornada. Gracias por dedicar tu atención, tu curiosidad, tu pensamiento a estas preguntas. En un mundo lleno de distracciones, de demandas compitiendo por nuestro tiempo y energía, escoger comprometerse con preguntas fundamentales sobre el universo es un acto de significado. Es una declaración de que estas cosas importan, que conocer y entender tienen valor más allá de utilidad práctica. Y esta declaración, multiplicada por millones de personas haciendo elecciones semejantes, moldea el tipo de civilización que nos volvemos. Vamos ahora a concluir con reflexión final sobre lo que el futuro puede guardar. El 3/Atlas es un objeto, un punto de datos, una anomalía. Pero también es un símbolo, un recordatorio de la vastedad de todo lo que aún no sabemos. Hoy, es un cometa intrigante con comportamiento inusual. Mañana, o en el próximo año, o en la próxima década, puede ser el objeto que cambió todo, que probó que no estamos solos, que abrió un nuevo capítulo en la historia humana. O puede permanecer un misterio, una nota de pie de página en anales astronómicos, uno de aquellos casos extraños que nunca explicamos completamente, pero eventualmente pasamos para otras preguntas. Cualquier destino está ok. El valor no está apenas en la resolución, sino en la búsqueda. En la observación cuidadosa, en el análisis riguroso, en el debate ponderado, en la disposición de considerar posibilidades incómodas. Estos son los procesos que nos mueven adelante como especie, que expanden nuestro entendimiento, que nos transforman de ignorantes en conocedores, de creyentes en comprendedores. Y si en nuestro tiempo de vida viniésemos a confirmar que el 3/Atlas o algún otro objeto es realmente tecnología alienígena, estaremos viviendo a través de uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad. Futuras generaciones mirarán para atrás y se preguntarán cómo fue estar vivo cuando todo cambió, cuando pasamos de pensar que estábamos solos a saber que no estamos. Y seremos capaces de decir que prestamos atención, que hicimos preguntas, que participamos en nuestra pequeña manera en el descubrimiento. Pero ni siquiera si esa confirmación nunca venga en nuestras vidas, ni siquiera si el 3/Atlas permanece ambiguo y futuras anomalías prueban ser naturales, aún habremos vivido en la era de las primeras búsquedas serias, científicas por vida más allá de la Tierra. Seremos la generación que desarrolló las herramientas, hizo las preguntas, estableció la fundación sobre la cual descubrimientos futuros serán construidos. La jornada que hicimos hoy a través de los misterios del 3/Atlas es apenas un reflejo de la jornada mayor que la humanidad está haciendo mientras especie.
Estamos moviéndonos de las tinieblas de la ignorancia para la luz del conocimiento, de las limitaciones de la Tierra para la expansión del cosmos, de la soledad del aislamiento para la posibilidad de conexión. Y cada paso en esta jornada, cada descubrimiento, cada pregunta respondida y cada nueva pregunta levantada, nos aproxima de entender nuestro verdadero lugar en este universo vasto y misterioso. El 3/diagonal Atlas girando silenciosamente a través del sistema solar, manteniendo sus secretos, pulsando con su ritmo de 2 horas, es un mensajero. Sea un mensajero de la naturaleza, demostrando que hay física que aún no entendemos completamente, o un mensajero de otra civilización, diciéndonos que no estamos solos, carga un mensaje que precisamos oír. El mensaje es simple: continúa buscando, continúa preguntando, continúa maravillándote. Porque el universo tiene más sorpresas guardadas para nosotros de lo que podemos imaginar. En los próximos meses y años, mientras los telescopios continúan rastreando este objeto extraordinario, mientras científicos continúan debatiendo y analizando, mientras más datos son colectados y más artículos son publicados, estaremos todos observando. Estaremos aguardando el próximo desarrollo, la próxima revelación, la próxima pista que nos aproxima de entender lo que realmente es el 3/diagonal Atlas. Y cuando esa comprensión finalmente llegue, cuando tengamos nuestras respuestas, el mundo será un lugar diferente. Nuestro conocimiento habrá crecido. Nuestra perspectiva habrá cambiado. Y estaremos listos para la próxima pregunta, el próximo misterio, la próxima frontera. Porque eso es lo que hacemos como especie. Exploramos. Cuestionamos. Descubrimos. No porque sea fácil o confortable, sino porque está en nuestra naturaleza. Porque fuimos bendecidos con curiosidad, con la capacidad de maravillarnos, con el deseo de comprender. Y esta bendición viene con responsabilidad, la responsabilidad de usar estas capacidades con sabiduría, de buscar verdad con integridad, de compartir conocimiento con generosidad. El 3/diagonal Atlas, en toda su complejidad y ambigüedad, nos ofrece una oportunidad de ejercitar estas responsabilidades. De demostrar que podemos abordar lo desconocido con coraje y humildad. Demostrar que podemos mantener el espacio para incertidumbre mientras trabajamos en dirección a la claridad. De probar que podemos colaborar a través de fronteras y diferencias cuando enfrentamos preguntas que afectan toda la humanidad. Esta es nuestra prueba. Este es nuestro momento. Y cómo respondemos dirá a las generaciones futuras quiénes éramos, lo que valorábamos, cómo vivimos en los tiempos de descubrimiento y transformación. Que podamos estar a la altura del desafío. Que podamos ser dignos del momento. Que podamos abrazar el misterio del 3/diagonal Atlas no con miedo o negación, sino con entusiasmo y determinación de encontrar la verdad, donde quiera que lleve. Y ahora, mientras el 3/diagonal Atlas continúa su jornada solitaria a través del vacío, alejándose de nuestro Sol y eventualmente retornando a la oscuridad interestelar, llevamos con nosotros las lecciones que nos enseñó. Lecciones sobre humildad delante del vasto desconocido. Lecciones sobre la importancia de la observación cuidadosa y análisis riguroso. Lecciones sobre mantener la mente abierta mientras permanecemos fundamentados en evidencias. Y tal vez más importante, lecciones sobre el poder de la curiosidad compartida para unirnos en propósito común. Cada objeto que pasa por nuestro sistema solar carga consigo una historia, una narrativa escrita en las leyes de la física y química, contada a través de luz y movimiento. La mayoría de estas historias es familiar, variaciones sobre temas que conocemos bien. Pero ocasionalmente, muy raramente, un objeto aparece que cuenta una historia diferente, una que no se encaja en nuestros modelos existentes, una que nos desafía a expandir nuestra comprensión. El 3/diagonal Atlas es tal objeto. Y independientemente de cómo su historia finalmente termina, el simple hecho de que nos hizo parar, mirar y cuestionar es un regalo. Vivimos en una época de descubrimientos sin precedentes. Nuestros telescopios están más poderosos que nunca. Nuestras técnicas analíticas son más sofisticadas. Nuestra comprensión de física,
Química y biología nos permite hacer preguntas que generaciones anteriores no podían ni formular. Estamos en la cúspide, en el borde de potencialmente responder algunas de las preguntas más profundas que la humanidad ya hizo. ¿Estamos solos? ¿Cómo la vida comenzó? ¿Hay otras civilizaciones allá afuera? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? El 3/diagonal Atlas es una pieza de este rompecabezas mayor. Es un punto de datos en el esfuerzo continuo para mapear el universo y entender nuestro relacionamiento con él. Y como toda pieza de rompecabezas, su valor no está apenas en lo que revela individualmente, sino en cómo se encaja en el cuadro mayor. Estamos montando este cuadro, un objeto de cada vez, una observación de cada vez, un descubrimiento de cada vez. Y lentamente, pacientemente, a través del trabajo acumulado de miles de científicos a lo largo de décadas y siglos, la imagen está emergiendo. Aún no está completa. Aún hay grandes pedazos faltando, áreas enteras donde tenemos más preguntas que respuestas. Pero está quedando más clara. Y cada nuevo descubrimiento, cada objeto como el 3/diagonal Atlas, añade definición, añade detalles. Nos aproxima de ver el cuadro completo. Puede no acontecer en nuestras vidas. Puede llevar generaciones. Pero está aconteciendo, y somos parte de eso, y eso es algo por lo cual vale la pena estar vivo. Hay una belleza profunda en esta búsqueda. Una belleza en la dedicación de astrónomos que pasan noches frías en observatorios remotos, colectando fotones de objetos tan distantes que mal pueden ser vistos. Una belleza en la elegancia de la matemática que transforma estas observaciones en comprensión. Una belleza en la colaboración a través de fronteras y culturas mientras científicos comparten datos e ideas. Una belleza en el hecho de que miles de millones de años de evolución cósmica culminaron en criaturas capaces de mirar para atrás para el cosmos y comprender, por lo menos en parte, de dónde vinieron y para dónde están yendo. Somos, en un sentido muy real, la manera del universo de conocer a sí mismo. Somos estrellas hechas conscientes, átomos arreglados de tal forma que pueden contemplar su propia existencia. Y cuando miramos para objetos como el 3/diagonal Atlas, cuando hacemos preguntas sobre su naturaleza y origen, estamos participando de un proceso cósmico de autorreflexión. El universo, a través de nosotros, está explorando sus propias posibilidades, testando sus propios límites, descubriendo lo que es capaz de crear. Esta perspectiva, esta comprensión de nuestra conexión con el cosmos, puede ser tanto humillante cuanto empoderadora. Humillante porque revela cuán pequeños somos, cuán breve es nuestro tiempo, cuán vasta es la realidad más allá de nuestra experiencia inmediata. Empoderadora porque muestra que a pesar de nuestro tamaño y brevedad, importamos. Nuestras observaciones tienen significado. Nuestro entendimiento tiene valor. Nuestra curiosidad es parte de algo mayor que nosotros mismos. Y entonces continuamos. Continuamos observando, continuamos preguntando, continuamos buscando respuestas. No porque tenemos garantía de éxito, no porque el camino sea fácil, sino porque es lo que hacemos. Es quienes somos. Somos los exploradores, los cuestionadores, los buscadores. Y mientras haya misterios para investigar, mientras haya preguntas para hacer, mientras haya un cosmos para explorar, continuaremos esta búsqueda. El 3/diagonal Atlas nos llama a continuar. Su pulso regular, su ritmo metronómico, es como un latido cardíaco cósmico, recordándonos de que el universo está vivo con misterio y posibilidad. Cada pulso es una pregunta. ¿Estás prestando atención? ¿Estás haciendo las preguntas correctas? ¿Estás dispuesto a seguir la evidencia donde quiera que lleve? Y nuestra respuesta, a través de nuestras observaciones, nuestro análisis, nuestro compromiso con el misterio, es sí. Sí, estamos prestando atención. Sí, estamos haciendo preguntas. Sí, estamos dispuestos a seguir la verdad. Esta jornada que hicimos hoy, a través de datos científicos e implicaciones filosóficas,
A través de posibilidades técnicas y significado humano, es apenas un capítulo en una historia mucho mayor. La historia de la búsqueda de la humanidad por comprensión, nuestro deseo de conocer y ser conocido, nuestra esperanza de que el universo, por toda su vastedad e indiferencia aparente, pueda contener otros como nosotros, otros que también miran para las estrellas y se preguntan. No sabemos aún si el 3/diagonal Atlas es natural o artificial. No sabemos si estamos solos o acompañados en el cosmos. No sabemos si nuestra civilización sobrevivirá para volverse interestelar o si nos juntaremos a las incontables otras que pueden haber surgido y caído antes de nosotros. Pero sabemos esto, el acto de preguntar, de buscar, de no aceptar ignorancia cuando el conocimiento es posible, es lo que nos define como especie. Es nuestra mayor fuerza y nuestro regalo más precioso. Y entonces, mientras el 3/diagonal Atlas desaparece en la distancia, quedando más débil a cada día, cargando sus secretos de vuelta para el espacio interestelar, no lo olvidaremos. Lo recordaremos como el objeto que nos hizo cuestionar, que nos hizo mirar más de cerca, que nos recordó que el universo aún está lleno de sorpresas. Lo recordaremos como un marcador en nuestra jornada de descubrimiento, un punto de referencia que muestra cuán lejos llegamos y cuán lejos aún tenemos que ir. Y tal vez, apenas tal vez, en algún futuro distante cuando la humanidad finalmente alcanza las estrellas, cuando enviamos nuestras propias sondas para explorar sistemas distantes, cuando nos volvemos los arquitectos de objetos que atraviesan el vacío interestelar, miraremos para atrás para el 3/diagonal Atlas con nueva comprensión. Veremos en él no apenas un misterio, sino un precursor, una señal de que el cosmos está vivo con inteligencia y propósito, de que no estamos solos en nuestra búsqueda por conocimiento, de que otros antes de nosotros recorrieron el camino que estamos apenas comenzando a seguir. Hasta ese día, continuamos nuestra vigilia. Continuamos nuestras observaciones. Continuamos nuestra búsqueda por la verdad. Y continuamos maravillándonos con el universo y todos sus misterios, sabiendo que cada respuesta que encontramos revela 10 nuevas preguntas, cada misterio resuelto abre 10 nuevas fronteras. Es un trabajo que nunca termina, una jornada que nunca se completa. Y eso, tal vez, sea la cosa más bonita de todas. Llegamos al final de esta investigación profunda sobre el 3/diagonal Atlas, pero la historia real está apenas comenzando. Si viste hasta aquí, haces parte de un grupo selecto de personas que realmente se preocupa con la verdad, que no se contenta con respuestas superficiales, que está dispuesto a sumergirse en las profundidades del conocimiento. Eso merece ser reconocido. Ahora es el momento de actuar. Primero, deja tu like en este vídeo. Este gesto simple ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido para millones de otras personas que también están buscando respuestas. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder ninguna actualización sobre el 3/diagonal Atlas y otros descubrimientos que pueden cambiar nuestra comprensión del universo. Tercero, y más importante, comenta abajo. Si llegaste hasta el final de este vídeo, deja un comentario diciendo, el universo nos está llamando. Esta frase simple me mostrará que realmente viste y comprendiste la magnitud de lo que estamos discutiendo aquí. Y comparte tu opinión, ¿crees que el 3/diagonal Atlas es un cometa natural, o puede ser algo más? Tu voz importa en esta conversación. Comparte este vídeo en tus redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, en cualquier lugar donde personas estén listas para cuestionar lo que les es dicho y buscar respuestas más profundas. Cada compartición expande nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Y no pares por aquí. Hay otro vídeo apareciendo en la pantalla ahora que continúa esta investigación sobre misterios cósmicos que las autoridades no quieren que sepas. Haz clic en él y continúa tu jornada de descubrimiento. El conocimiento es poder, y mereces tener acceso a todas las informaciones disponibles. Gracias por hacer parte de esta comunidad. Gracias por dedicar tu tiempo, tu atención y tu pensamiento crítico a estas cuestiones fundamentales. Juntos, estamos construyendo una red de personas que no aceptan ignorancia, que no se contentan con medias verdades,
que exigen transparencia y comprensión total. El 3i/Atlas continúa su jornada a través del cosmos, pero nuestra jornada juntos está apenas comenzando. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desenredando los misterios del universo, uno por uno, hasta que finalmente tengamos todas las respuestas que merecemos. Hasta allá, continúa mirando para las estrellas. Continúa haciendo preguntas. Continúa buscando la verdad. Porque el universo nos está llamando, y nos corresponde a nosotros responder.